anestesia regional es una inducción de insensibilidad en una zona corporal en forma controlada y reversible, ¿no? Reversible, controlada también. En una zona específica también, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Ausencia de sensibilidad y va a haber ausencia del dolor frente a un estímulo que normalmente lo provoca. Entonces, dentro de la clasificación de anestesia regional, vamos a decir anestesia local, ¿no? Para una sola zona. Puede ser el hombro, digamos. Tengo ahí un lugar que me quieren sacar, como anestésico local. O no sé, a nivel de mi espalda, tengo un lipoma, me quieren sacar eso y me ponen anestesia local, ¿ya? O una herida, que es lo más frecuente. Pero también hay anestesia en diferentes nervios individuales, lo que les había dicho, ¿no? Anestesia femoral, femoral, ciática, poplita, donde quieran, ¿ya? Y también hay anestesia a nivel del tronco nervioso, lo que les decía, ¿no? A nivel del plexo braquial, ¿no? ¿Ya? O a nivel de donde más hay bloqueos simpáticos también que se hacen, ¿ya? Pero son situaciones más complejas con fluoroscopía para manejo de dolor. Y la anestesia neuroaxial, que lo vemos a cada rato en sala de operaciones, que es la espinal y la epidural, ¿ya? Entonces, la evaluación preanestésica es muy importante, ya habíamos dicho, ¿no? Paciente con problema de coagulopatía es necesario saber, porque podríamos colocar la anestesia si sus plaquetas están en 5.000, no, 10.000, 20.000, ¿no? El único nivel de para hacer, como es una función bien pequeña, nos da la seguridad hasta 50.000 de plaquetas que le podemos poner. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de la coagulación, hay que tener cuidado con la anestesia regional. ¿Qué hay que preferir? La anestesia general, ¿ya? Si tiene algún tipo de alergias, alteración del sistema nervioso, por ejemplo, parapléjicos, ¿no? ¿Le puedes anestesia regional? No. Paraparésicos, anestesia regional, tampoco, ¿no? Si con problemas neuropáticos, polineuropatías, pacientes que tienen esos dolores neuropáticos, ¿no vamos a poner anestesia regional? No. Preferible es poner anestesia General. ¿Ya? Patologías de columna, pacientes que tienen hernia lumbar, ¿no? Entonces, preferible es colocar de riesgo-beneficio, ¿no? Pero preferible es colocar anestesia general. Pues todas esas cosas sí es importante saber en la historia clínica. En el examen físico, si el paciente está séptico, hipovolémico, ¿no? Le podemos poner anestesia regional, lo hipotensamos más, lo chocamos y hasta nos puede hacer paro, ¿no? Infección en el sitio de punción, en un sitio infectado voy a poner anestesia, no, ¿ya? Entonces hay que ver bastante. Laboratorios, definitivamente, alteraciones en la coagulación, también es importante ver si el paciente tiene alguna arritmia cardíaca, si es importante, ¿ya? Y también el consentimiento informado debe estar adecuadamente llenado de acuerdo a los riesgos. Porque es dicen, ¿no? Anestesia regional, como todos los cirujanos dicen, anestesia regional facilito, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces, y a veces, ¿qué pasa? Ocurren todos esos problemas que pueden ocurrir, y si el paciente no tiene buenas horas de ayuno, no tiene un consentimiento informado de que pudo pasar algo, entonces el paciente, sus familias van a creer que su cirugía era de lo más tranquila, o el tipo de anestesia, lo cual no es cierto, ¿no? Siempre hay que informar al paciente de los riesgos que puede haber. Pequeñitos riesgos, pero sí puede haber, ¿ya? Indicaciones pueden ser ginecológicas o obstétricas, ya se ha dicho, ¿no? Generalmente de mi abdomen inferior para abajo, ¿ya? Entonces, traumatológicas, vasculares, urológicas, ¿ya? Que el paciente, una indicación para anestesia regional es que el paciente haya rechazado la anestesia general. ¿Ya? Muchas veces el paciente no quiere tener la anestesia general y prefiere la anestesia regional, ¿no? También. Para la analgesia postoperatoria es muy bueno, ¿no? La anestesia regional.
indicaciones las mismas, ¿ya? Y la anestesia regional es una técnica anestésica única asociada o no a sedación, y la analgesia regional es una técnica analgesia y anestesia que puede estar combinado con una anestesia general. Ay, no sé si ya han visto, pero en pacientes oncológicos, ya donde van a hacer una cirugía muy amplia, les colocan anestesia epidural. No, les colocan, diré, el sistema de catéter epidural para analgesia, no tanto para anestesia, y luego lo intuban al paciente también en anestesia general, ¿no? Ese tipo de anestesia, es una anestesia combinada, ¿ya? Pero que es principalmente para el manejo del dolor postoperatorio. Imagínense el dolor intenso y acá. Y sirve para mucho, porque sirve, ¿por qué? Porque si tú le pones una buena analgesia a este paciente va a poder respirar mejor, ¿sí o no? Porque si está con mucho dolor, ¿cómo va a respirar? Superficial. Entonces, mayor atelectasias y puede haber riesgo de complicaciones como neumonía, ¿no? Al tercer día, ¿ya? Entonces, todas las cosas evitamos con un buen manejo del dolor postoperatorio. Ya sabemos que la cirugía va a ser grande. Toda contraindicación es que el lugar del sitio de punción esté infectado. No solamente eso, sino que hay un rechazo del paciente a la anestesia regional, que haya problemas de coagulopatía, que el paciente esté hipovolémico, séptico, que tenga hipertensión endocraniana, ¿ya? Que tenga hemorragia, imagínense, hemorragia intracraneal. Una fecha pasó, el paciente no había tenido su placa de tomografía, dijeron que era TEC leve, y tenían que hacerle una cirugía ortopédica. Y la doctora dijo, bueno, el paciente lo vio bien, ¿ya? Y decidió colocar la anestesia regional. Y cuando hizo la punción salió sangre. Pensó que era el residente que había punzado en un lugar no adecuado. 2 veces intentó el residente y ella una vez. Y en todas las veces salió líquido cefalero, líquido sanguíneo. ¿Qué significaba? Líquido sanguíneo, líquido cefalorraquídeo. ¿Qué significa? Hemorragia es una pérdida. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A veces, si cuando tenemos TEC leve, que sea, no es ideal, ¿no? Tampoco colocar anestesia regional así nomás. Tienen que hacerle su tomografía, ¿no? Para descartar, ¿ya? Sobre todo si va a entrar a la sala de operación, ¿no? ¿Ya? Entonces, la ventaja de la anestesia regional, como han visto, el paciente está despierto, no hay manipulación de la vía aérea, la monitorización está, ¿ya? Las obstétricas, que generalmente el niño sale despierto, no sale planchado, ¿no? Como con una anestesia general. La recuperación es sin dolor, la analgesia es muy buena, postoperatoria, hay una supresión de la respuesta al estrés, menor incidencia de tromboembolismos pulmonares, menor incidencia de sangrado, ¿ya? ¿Y por qué sangrado? Dice, ¿no? Porque con anestesia general que producimos vasodilatación, hay mayor sangrado. Con anestesia regional, no, entonces hay menor sangrado, ¿no? Las desventajas. El paciente ansioso, ¿no? Por eso que lo sedamos, la ansiedad. Entonces, de todos los casos que hay, entonces hay que ver muchas cosas, ¿no? Uno, la cantidad de la experiencia del operador que tenga. Porque si yo he puesto, digamos, como les quiero a veces hacer poner a ustedes, ¿no? Una raquidia, y si solito lo pusieran, probablemente sería errado, ¿no? Lo harían mal, primera vez, segunda vez. Entonces, es mucho la experiencia del operador en esto, ¿no? Cuanto más experiencia se haya tenido en casos que haya tenido, mayor pericia, ¿no? Y otra desventaja también es el tiempo de latencia, ¿no? Ya hemos visto de que de acuerdo a qué anestesia vamos a decir, si es raquidia va a ser 5 minutos a 10 minutos,
Si es epidural de 10 a 20, entonces va a haber también un mayor tiempo de latencia con esto de anestesia regional. La efectividad es variable, no a todos los pacientes se les da una anestesia 100% efectiva con la anestesia regional, ¿ya? Y sus efectos colaterales, que ya hemos dicho qué cosas son: toxicidad, pero también puede haber daño neurológico, porque el persona que no tiene pericia o experiencia colocando puede hacer daño a nivel de las raíces nerviosas cuando se lateralizan mucho, ¿no? O la misma médula espinal. Les cuento un caso, ¿no?, que hubo de una paciente que le dieron anestesia regional, era una gestante y terminó paraparésica. Y hemiparésica. ¿Y qué pasa? Que los miembros inferiores no podían mover, lo movía muy débilmente. ¿Qué había pasado? Entonces todo el mundo estaba preocupado y peor con la anestesióloga que había dado a ese paciente la anestesia. Entonces, ¿qué había sido? Que la paciente tenía una médula anclada. ¿Qué es una médula anclada? Había sido cuando no sube, ¿no?, la médula hace el nivel L1, L2, donde se queda el cono medular. Si no, el cono medular había quedado más abajo. Entonces, supuestamente en el lugar donde nosotros colocamos L3, L4 es seguro, ¿cierto? Supuestamente. Pero en este caso no era seguro. Y a veces, pues ha reniego es con mis residentes, porque ellos, así. Y yo digo, ¿cómo van a ser así? No importa, como sea, pero llego adentro así. No es así, ¿o no? Podemos encontrarnos ante ese tipo de casos donde hay que ser bien finos en la colocación del anestésico. ¿Por qué finos? Porque como en este caso no lo han dañado la médula, eso quiere decir que han metido, no es que la doctora no, tampoco es santita, ¿no? También ha tenido su error, ¿ya? ¿Por qué? Porque no han hecho como tenían que hacer el procedimiento, como pensaron que era seguro, ¿no?, y dañaron la médula espinal. Entonces eso se iba a recuperar en el tiempo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces esos son los efectos colaterales. La anatomía, la que conocemos, ¿no? Y ahora hay equipos, nosotros hay equipos más adecuados, como es el ecógrafo, y por medio del ecógrafo podemos colocar la anestesia. Se ve como un procedimiento fácil, ¿o no? La anestesia regional, lo han visto varias veces, se ve sencillo, ¿no? Se ve sencillo. Pero hay muchos pacientes que por su gordura, por su nivel de gordura, no se palpan esos espacios y al final no llegas, ¿no?, al lugar. Para eso nos sirve el ecógrafo, ¿ya? La preparación del paciente, siempre el paciente antes de la anestesia regional debe estar adecuadamente monitorizado. Ya nos pasó, ¿no?, que un paciente se desplomó. ¿Por qué? Porque había estado hipotenso cuando lo colocaron la anestesia regional. Es decir, a veces pues se equivocan desde el más chiquito hasta el más grande. Empieza el más chiquito, el internito, diagnosticando lo que no es, termina el cirujano firmando lo que no es, y el anestesiólogo creyéndole al cirujano, ¿no? Y es un conjunto, una cadena de errores. Una cadena de errores que no deben pasar, que no deberían pasar, ¿no? ¿Ya? Pero es muy importante que cosa, la monitorización. Siempre monitorizar al paciente, no se olviden. La premedicación se da un poco, ¿no?, porque están muy ansiosos. La posición del paciente, una adecuada asepsia y antisepsia, ¿ya? Conocer siempre la anatomía, ¿no? Tenemos piel, tejido celular subcutáneo, este es el ligamento supraespinoso, este es el ligamento interespinoso, el ligamento flavum, o también llamado ligamento amarillo, ¿no? Y acá ven pues el espacio, ¿no? ¿Qué espacio vamos a ver? El espacio epidural. El espacio, ¿ven vasitos sanguíneos? Y esos vasitos sanguíneos aumentan en la gestación. ¿Ya? Y acá vemos el espacio subaracnoideo. Estamos pasando la membrana subaracnoidea y llegamos al espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces,
Y siempre entender de que por dónde ingresa la aguja, ¿no? Porque si yo me voy por acá, ya no va a pasar varios ligamentos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, si yo me voy por otro lugar, puede ser, ¿no? Pero si es que yo sé que lo estoy haciendo por otro lugar. Pero si me voy por otro lugar sin saber, puedo pasarlo, ¿no? Todos los espacios, las membranas, los ligamentos, y llegar hasta la médula lesional. Miren cómo está la médula espinal, está casi todo más. Y acá están las raíces nerviosas, muchas veces lesionan acá, ¿no? A nivel de las raíces nerviosas. Y también pueden lesionar a nivel de la médula espinal, ¿no? La posición del paciente siempre es tratar de encorvar al paciente para que se abran los espacios interespinosos, ¿ya? Y esta es la línea en la cual nos basamos, que es a nivel de las crestas iliacas, ¿ya? Y este está a nivel de L4, ¿ya? Y es muy importante también, esto es para anestesia espinal y epidural, para anestesia caudal o sacra, vamos a tener que buscar el hiato sacro. Y para buscar el hiato sacro, vamos a tener que ver los cuernos sacros, ¿ya? Y el hiato sacro, ¿no? Palpable. Entonces, esta es una anestesia, ¿ya? Espinal, ¿no? En la cual vamos a atravesar los diferentes ligamentos, ¿ya? El ligamento supraespinoso, interespinoso, llegamos al ligamento amarillo, pasamos el ligamento amarillo, estamos en el espacio epidural, pasamos la membrana aracnoidea, pasamos al espacio subaracnoideo, donde encontramos el líquido cefalorraquídeo, y es de la anestesia raquídea. Ahora sí, que vamos a hacer una anestesia epidural. ¿Dónde va a ser? En el espacio epidural. Pasando solamente el ligamento amarillo, llegamos al espacio epidural. Esta era la anestesia antes, la anestesia epidural era la primera que se colocaba. ¿Por qué? Porque los cambios hemodinámicos que se producen son muy tenues, no tanto como la anestesia raquídea. Entonces, acá vamos a ver que cuando ya pasamos el ligamento amarillo, ya pasamos la membrana cefalorraquídea, va a salir el líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que tener en cuenta también que el tipo de apófisis espinosa que hay, ¿no? Acuérdense que las lumbares son más rectas, mientras que las torácicas son más inclinadas. Entonces, si voy a hacer una punción torácica, voy a tener que inclinar más mi agujita, ¿no? Definitivamente. Entonces, acá está la comparación entre una espinal y una epidural. En las espinales hemos dicho que las dosis son varias, porque por medio de mi catéter epidural yo le puedo seguir colocando anestesia epidural, analgesia o anestesia, ¿ya? Mientras que en la espinal es una sola dosis. El bloqueo motor es mayor con la espinal que con la epidural. La latencia, hemos dicho que es 5 minutos en la espinal y la latencia en la epidural 15 a 30 minutos. La duración, yo le puedo poner varias veces, indefinida, y normalmente en la espinal 1 a 2 horas, hasta 3 horas nos puede dar. El volumen del anestésico es mucho mayor con la anestesia epidural, porque recuerden que con la anestesia epidural voy a llegar al espacio epidural, ¿ya? Mientras que con la espinal, directo voy al líquido cefalorraquídeo y baño las raíces nerviosas. Entonces voy a necesitar más droga con la anestesia epidural. El volumen va a ser de 10 a 20 ml y de la espinal de 1 a 4 ml. Entonces voy a necesitar dosis altas, ¿no? Ya, entonces vamos a ver que la hipotensión va a ser menor con la anestesia epidural que con la anestesia raquídea. Entonces, dentro de las complicaciones, ya hemos hablado mucho, ¿no? El daño mecánico a los vasos, a los nervios, la inyección de la dosis, de la droga, puede haber sobredosis, ¿no? Equivocación de la droga. He visto casos.
se equivocan, ¿no? En vez de ponerle bupivacaína le han puesto ondansetron porque son igualitos. He visto también, en vez, antes había, ¿cómo era este medicamento? Había un igualito también, esta ketamina, en vez de fentanilo, igualita la misma presentación, ketamina, la multilateral, no de todo, he visto. Inyecciones intravasculares, efectos fisiológicos no deseados, bloqueo simpático, bloqueo del nervio frénico, bloqueo del nervio recurrente. Bueno, cuando hacemos los bloqueos del plexo braquial, acá sí está el nervio frénico, ¿cierto o no? Entonces, generalmente lo bloqueamos al nervio frénico. No puede ventilar de un ladito. Por eso, bueno, nosotros, es una contraindicación, eso ya no vamos a hablar. ¿De qué? Porque nos colocamos en plexo braquial, la contraindicación que el paciente no esté bien de la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque yo puedo bloquear el nervio frénico, no va a ventilar peor, ¿no? ¿Ya? Y cefalea. La cefalea postpunción dural, ¿por qué se produce? Porque mi aguja epidural es así y mi aguja raquídea es así, imagínense. ¿Ya? La aguja epidural es bien grandecita. Y si yo esto lesiono mi membrana subaracnoidea, voy a dejar un hueco grande. ¿Ya? Y por ahí va a haber pérdida de líquido cefalorraquídeo muy rápido. Y es ahí donde las meninges se inflaman. Y se produce la cefalea postpuncional. ¿Cómo lo van a detectar esta cefalea? Esta cefalea ocurre al tercer día de haberse hecho la punción. Otra cosa, el paciente no puede levantar la cabeza. Apenas levanta la cabeza y siente mucho dolor, mareos, ¿ya? No puede lateralizar porque siente dolor, más dolor. No puede, en otras palabras, no se va a poder levantar sin sentir dolor. La cefalea puede ser muy fuerte como también leve, de acuerdo a que haya sido. Por ejemplo, con anestesia raquídea, tenemos depende de la agujita que han utilizado. Hemos utilizado 25, 26, 27. La 27 es la más delgadita. Ahora utilizamos pura 27 porque no vemos cefalea. Es muy raro los casos que veamos cefalea. Pero cuando utilizábamos 26, veíamos cefalea, por ejemplo, al mes veíamos uno, siquiera. ¿Ya? Entonces, sí, de acuerdo al tamaño de la agujita que hemos utilizado, es la posibilidad de que ocurra. También, mira, el tamaño del trocar, al bisel utilizado, a la orientación del bisel, al número de punciones, y si son más nerviosas, peor. ¿Qué significa? Mujeres jóvenes, embarazadas o antecedentes anteriores de haber tenido cefalea post-punción. ¿Ya? En ellas tengo que ver, ¿no? Entonces ya hemos hablado en qué casos utilizamos, ya hemos hablado todo esto. Ahora las dosis, ahora la anestesia regional no solamente es para adultos, ahora la anestesia regional es para niños. Y esto ya hace 5 años, ya que está ya como que muy bien estudiado y se dan recomendaciones de dosis para los pacientes pediátricos. ¿Ya? Y también se tiene que tener en cuenta que el paciente pediátrico, pues su médula no termina en L1, L2, ellos terminan a nivel de L3. ¿Ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes y también las distancias que hay entre piel y el espacio subaracnoideo. Y hemos visto las complicaciones. Una complicación también de la anestesia es la anestesia total. Por ejemplo, yo le pongo anestesia y la anestesia se subió, se puede haber subido hasta el hombro o se puede haber subido toda su cabeza. Significa que está anestesiado hasta el cerebro, ¿no? Tanto es así que a mí, yo lo vi, me pasó, bueno, a mí no me pasó, no tengo mucha suerte, creo. Pero le pasó a una amiga, estábamos justo en la misma sala, y le puso anestesia epidural.
pero la anestesia epidural se subió totalmente. La paciente no despertaba, no ventilaba adecuadamente, se quedó así quieta. Pone rápido. Entonces se le intubó como si nada, si no necesitamos meterle otro medicamento, porque ya está anestesiada totalmente, ¿ya? Entonces le intubamos, le manejamos la vía ventilatoria hasta que poco a poco empezó a descender. ¿Ya? Ya le molestaba el tubo, ya no toleraba el tubo, le sacamos, ya podía deglutir, y poco a poco descendió el nivel de la anestesia, ¿no? Entonces, una complicación también es que hacer una anestesia espinal Total. total. ¿Ya? Aparte de la cefalea postpunción, el dolor de espalda. A mí hasta ahora me duele lo que me han puesto mi anestesia. Y la anestesia caudal. La anestesia caudal se prefiere hacerlo en niños, fácilmente lo localizas, ¿ya? Y se utiliza lo que son los cuernos del sacro y la fosa espinosa de S4. Localizas ese espacio, ahí sí como más está el hiato sacro y pasas esa membranita y llegas. ¿Ya? Entonces como una epidural pero en la región sacra. Entonces le puedes colocar también por ahí anestesia de acuerdo a la dosis, al peso del paciente, porque generalmente se hace en pacientes pediátricos. ¿Ya? Y es un tipo de anestesia locorregional. ¿Ya? Entonces acá tenemos para su conocimiento nomás que ustedes tengan, ¿no? Las fallas, la carencia de entrenamiento, ¿no? Volumen insuficiente, dosis insuficiente y las ventajas como toda anestesia regional. ¿Cuál es su ventaja? No hay pérdida de conciencia, puede deglutir, no hay riesgo de respiración. Despierto. ¿Qué más la ventaja? Menos riesgo de broncoaspiración. No me recuerdo. ¿Cómo se llama? Y una pregunta, ¿qué más se ve? Ya sí no se ve nada, pero le echar qué entonces, sí. Yo no veo nada, ¿se ciega? ¿Se ve? Eres de mi hacer. Qué horror. Desde el grupo de práctica de neurología, ¿no? Ajá, no me recuerdo de que son los grupos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ventajas habíamos visto de la anestesia regional? Menor dolor postoperatorio. La anestesia regional es muy bueno porque es un dolor postoperatorio. Y también, ¿qué más? Mira, es la menor incidencia de trombosis venosa profunda. Menor sangrado. ¿Ya? Con la anestesia regional, ahora justo un doctor, un compañero de ustedes quiere hacer su tesis acerca de eso, ¿no? Ventajas de la anestesia regional frente a la anestesia general, ¿no? En colecistectomías. Gran estabilidad hemodinámica, ¿no? Inicio rápido, deambulación precoz. Si le duele menos, voy a deambular más rápido, ¿no? ¿Y por qué es importante la deambulación? Porque si yo me quedo en éxtasis, trombosis. Si yo me quedo en éxtasis, neumonía. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Los que no leen de atrás. ¿Ya? Eso. Esas son las ventajas. Y lo van a leer porque les voy a poner en el cibor, les voy a pasar al delegado. Ya chicos, eso es todo. Hemos hecho el